La fundamentación de la metafísica de las costumbres es la primera obra de Kant sobre la moral. En esta intentará encontrar una base para elaborar una ética universal y entender cómo la razón práctica puede guiarnos en nuestros actos como seres morales. Uno de los temas centrales del libro es la noción de voluntad. En el primer capítulo de la Fundamentación, Kant empieza diciendo: ni en el mundo, ni, en general tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción alguna, salvo una buena voluntad. El ser humano puede tener otras cualidades favorables y deseables, la gracia, el valor, la decisión, etc. Pero todas estas no tienen un valor interno absoluto, no son buenas sin restricciones. La voluntad buena no es buena por lo que hace o deja de hacer, no es buena porque nos facilite nada, o por lo que nos aporte, es buena en sí misma. ¿Cómo se manifiesta esta voluntad buena? Kant elabora una ética deontológica, donde el concepto de deber es uno de los pilares de su teoría. Nos dirá que una voluntad que actúa por deber es una voluntad buena. ¿Qué significa esto? Para entenderlo, en primer lugar, tenemos que distinguir entre las diferentes clases de actos. Según Kant, hay tres: los actos hechos en contra del deber, los actos hechos conforme al deber y los actos hechos por deber. Desde el punto de vista moral, ¿qué diferencia hay entre estas opciones? De entrada, es evidente que actuar en contra del deber moral es directamente inmoral. Pero, ¿qué sucede con las otras dos? Para Kant, los actos hechos conforme al deber suponen una inclinación, una intención subjetivamente egoísta. Y esto significa que la motivación que nos conduce a actuar, la máxima de estos actos, no es moral. Los únicos actos genuinamente morales son aquellos que se hacen por deber. ¿Cómo distinguimos los unos de los otros? Imaginemos la siguiente situación. Una persona empática, filantrópica, que, preocupada por los demás y conmovida por la miseria ajena, se dedica a ayudar a la gente que lo necesita. Desde el punto de vista de los resultados de los actos concretos, es evidente que los actos de esta persona benefician a otros y comportan consecuencias buenas para estos. A la vez, podemos pensar que los actos de una persona empática y preocupada por los asuntos de los otros son buenos, morales. Sin embargo, Kant defiende que, por un lado, lo que determina si las acciones son morales o no, nunca son las consecuencias o los resultados de los actos. Y por el otro, tampoco influye en esto el carácter o las cualidades de las personas. La empatía, la simpatía, pueden ser cualidades deseables, pero no definen la conducta moral de un individuo. Los actos de una persona caritativa, por muy empática y compasiva que sea, no tienen valor moral si esconden inclinaciones personales y egoístas, como, por ejemplo, buscar la propia satisfacción. Por contraste, una persona puede ser fría, poco afable y distante y actuar moralmente, actuar por deber. Entonces, ¿dónde recae el valor moral de una acción? Únicamente en la máxima, en el propósito o la intención que ha impulsado su realización. Y esto solo depende del principio del querer. Para Kant, actuar por deber es actuar por reverencia a la ley moral. Y esta tiene un carácter obligatorio, un carácter imperativo. Examinemos con un poco más de detenimiento estas nociones. En el segundo capítulo de la Fundamentación, Kant nos dice que todo, dentro del ámbito natural, los planetas, el mundo vegetal e incluso la vida animal, está regido y actúa por leyes necesarias, las cuales son conocidas por la sensibilidad y el entendimiento. Sin embargo, dentro del ámbito de los seres racionales, de los humanos, las cosas cambian. Las personas tenemos la facultad de actuar por representación de las leyes.
es decir, de actuar por principios, porque poseemos voluntad, y esta no es otra cosa que la razón práctica. La experiencia nos habla de la realidad, de lo que hay, pero solo la razón puede hablarnos de lo que debe haber. Y esto se nos presenta en forma de obligación, de deber. Por este motivo, las leyes de la razón práctica, las leyes morales, poseen este carácter de exigencia, de imperativo. Los imperativos mandan, porque son fórmulas de determinación de la acción. Vamos a ver cómo lo hacen. Según Kant, hay 3 clases de mandatos o imperativos que pueden imponerse a la voluntad. El imperativo de habilidad o técnico nos habla de las reglas que debemos seguir para adquirir una habilidad. Por ejemplo, quien quiera aprender a tocar el piano debe recibir clases y practicar. El imperativo pragmático nos da consejos, nos dice qué pautas debemos seguir para llegar a ser felices, cuidar tu salud, alcanzar la realización profesional, etc. Y, finalmente, el más importante, el imperativo categórico. Este es el imperativo moral. Es incondicionado y absoluto. Ordena acciones porque son necesariamente buenas. Los 2 primeros imperativos son condicionados, hipotéticos, porque la fórmula que siguen es, si quieres X, tocar el piano, ser feliz, etc., debes hacer Y, practicar, cuidarte, etc. Las acciones que representan solo son buenas en cuanto a medios para conseguir otra finalidad. En cambio, el imperativo categórico representa una acción por sí misma, sin referencia a ningún otro fin, una acción objetivamente buena, y por esto tiene el valor de un principio apodíctico. ¿Cuál es su fórmula? Kant nos dará varias. La primera dice: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Para ver cómo funciona su aplicación, veamos otro ejemplo. Imaginemos que alguien necesita que le presten dinero y sabe de sobra que no podrá devolver el dinero prestado. Al mismo tiempo, sabe que si no promete devolver el dinero, nadie se lo va a prestar. Dada esta situación y sus circunstancias de necesidad, siente deseos de hacer una falsa promesa a un amigo. Está claro que el dinero le vendría muy bien, que su amigo se lo podría prestar, pero ¿es lícito prometer devolverlo cuando sabe que no lo podrá hacer? Para verlo, apliquemos el imperativo. ¿Puede valer una ley universal que diga que, en determinadas circunstancias, todo el mundo puede prometer cosas que se propone no cumplir? Si lo pensamos, esto hace imposible la promesa misma, y también la finalidad que quiere obtenerse con esta, ya que, ¿qué ley universal puede defender que las promesas pueden no cumplirse? Dado el caso, nadie creería las promesas de los otros. Con la aplicación del imperativo, vemos que estos actos implicarían una contradicción lógica. Y quizás algo más. La universalidad de la ley es una de las expresiones más importantes del imperativo. Pero si vamos un poco más allá y tratamos de buscar el fundamento de esta ley, podremos ver que también existe un valor de base, la existencia del cual debe ser un absoluto, un fin, y nunca un medio: el hombre. La universalidad también presupone la exigencia de no tratar a los hombres como medios, como objetos, porque el hombre existe como finalidad en sí misma y sus actos deben expresar esta naturaleza. Por esta razón, Kant nos dirá que el imperativo también se puede formular como: obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en los otros, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Aplicando este enunciado al ejemplo anterior, vemos que el que se planteaba hacer una falsa promesa, en realidad se estaba planteando utilizar al otro como un medio para conseguir dinero, y no como un fin. Por todo esto, podemos considerar que universalidad y humanidad son los principios fundamentales del imperativo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos dos son impensables sin la autonomía de la voluntad.
Esta se basa, según Kant, en la idea que la ley moral, el imperativo, surge del mismo sujeto y no de ningún condicionante externo. Precisamente este ha sido el problema de las éticas anteriores. Nos dice que todas ellas buscaban el motivo de la voluntad en algo exterior, la felicidad, los sentimientos, el placer, etc. Y por lo tanto, todas ellas son subjetivas y heterónomas. La voluntad solo tiene sentido si es autónoma, libre. En el tercer capítulo de la Fundamentación, Kant nos dirá que la libertad es, de hecho, la condición de posibilidad del imperativo categórico, y como postulado de la razón no puede demostrarse su existencia, solo se la supone. La libertad es la clave para explicar la autonomía de la voluntad. La voluntad es autónoma porque ella misma se da la ley que debe obedecer, y la voluntad se somete a la ley porque es autónoma, es libre. En palabras del mismo Kant, voluntad sometida a leyes morales y voluntad libre son una y la misma cosa. Y con esto hemos terminado el esquema de la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant.